Ahora vamos a estudiar en esta segunda parte del tema función inversa la relación que ésta tiene en cuanto a sus gráficas. Vamos a analizarlo con ejemplos. Si nosotros graficamos la función f y su función inversa, nos vamos a dar cuenta que ellas son totalmente simétricas. Simétricas en relación al eje de simetría, que en nuestro caso es la función identidad. Entonces, siempre que nosotros necesitemos verificar si las dos gráficas de funciones son inversas entre sí y no nos dan el criterio, entonces lo que hacemos es trazar la función identidad, que recuerde que la función identidad es la que va las x igual a las y, 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, etcétera, etcétera. Y darnos cuenta si son exactamente simétricas, es decir, una es la reflexión de la otra. También podemos chequear los puntos. Por ejemplo, si aquí existe el punto 1,3, aquí tiene que existir el punto 1,2, entonces aquí va a existir el punto 2,1 y así sucesivamente. Si lo que nos dieran es el criterio, recuerden que lo que analizamos es que las pendientes multiplicadas entre sí den 1. Veamos otro ejemplo. Dice que al trazar la función identidad podemos observar cómo son completamente simétricas. Vean, tienen que ir chequeando en relación a ese eje de simetría que recuerden es la función identidad. ¿Cómo podemos plantear esto, por ejemplo, en un examen? De esta manera. Considere las siguientes parejas de gráficas de funciones. ¿En cuáles de ellas se han representado una función y su inversa? Como les decía, la manera de identificar si de verdad son inversas es trazando la función identidad como eje de simetría. Si vemos en este primer caso, es completamente simétrica en relación a esa función identidad. Entonces, esta podría ser. Esta nada que ver porque inclusive vea que la función identidad pasa sobre prácticamente una de las rectas. Y esta sí porque tenemos también totalmente simétricos los puntos de la gráfica. Entonces, la respuesta sería la 1 y la 3. Ahora sí, ¿cómo vamos a hallar la inversa de una función? Para hallar la inversa de una función simplemente tomamos, dependiendo de lo que nos estén dando en el problema, los puntos a la inversa o despejamos. Veamos en este primer caso lo que nos dan son puntos. Entonces yo le llamo ordenar los puntos. Vean que dice que en f es una función lineal que cumple de tener el punto 3,5 y que en la inversa tenemos el punto 2,4. Entonces, al ordenar los puntos, porque nos piden la inversa, tenemos que tener los dos puntos en la inversa. Si existe 3,5 en la original, en la inversa, en f-1, tiene que existir 5,3 y 2,4 que ya lo teníamos por acá. Entonces, con esos dos puntos y al saber que es lineal, procedemos, como hemos estudiado desde muchos temas atrás, a calcular el criterio. Recordemos la formulita y2 menos y1 y x2 menos x1. Entonces, simplemente sustituimos y menos y arriba, x menos x abajo. Entonces, eso nos da menos 1/3. Si sacamos b, recuerden que tienen derecho a escoger cualquiera de los dos puntos. Yo escogí este. Entonces sería 4, que es la y, menos m, que la acabamos de encontrar, por 2, que es x. Eso al meterlo en la calculadora nos da 14 tercios.
Entonces el criterio de la función va a ser y igual menos 1/3 x más 14 tercios, que ordenadito es de esta manera que yo lo planteo. En este segundo ejemplo, lo que nos da es el criterio de una función y nos pide su inversa. Cuando lo que nos dan es el criterio, lo que hacemos es tomar el criterio que nos dan, igualarlo a y en vez de f de x y empezar a despejar x. Por ejemplo, en este caso el 5 se va a sumar, el 2 a multiplicar, que en este caso sería 2 por y, 2y, 2 por 5, 10. Luego el 3 a dividir y para quitar el exponente, recordemos que sacamos raíz. Entonces, la inversa de la función va a ser ese despeje, pero cambiando y por x. Y ojo con esta primera parte. Como aquí venía tanto dominio como codominios restringidos, recordemos que en la inversa debe suceder lo mismo, pero al revés. Lo que aquí era codominio va a pasar a ser dominio y lo que aquí era dominio va a pasar a ser codominio.